Hoy nos adentraremos en las páginas más oscuras de la realeza bíblica. Más allá de la guerra, descubriremos la maldad personal, la paranoia asesina y la depravación religiosa de 15 figuras que gobernaron sin piedad. Sus crímenes variaron desde el genocidio por celos hasta el infanticidio ritual. Esta es la historia de los 15 reyes más crueles de la historia de la Biblia. Jeroboam, el arquitecto del pecado. Su crueldad fue fundacional. Al separar el reino del norte, Jeroboam temía que su pueblo regresara a Jerusalén. Su solución fue la traición espiritual. Erigió becerros de oro en Dan y Betel, obligando a su pueblo a la idolatría. El texto lo describe como aquel que hizo pecar a Israel. Fue un acto de cinismo político que condenó a 10 tribus a la destrucción. Omri, el fundador de la tiranía. El texto bíblico es inusualmente conciso. Omri hizo lo malo, peor que todo lo que le habían precedido. Su crueldad radicó en la eficacia. Fundó Samaria, la capital, y consolidó una dinastía poderosa pero malvada. Su mayor maldad fue sentar las bases para el culto estatal a Baal al casar a su hijo Acab con la princesa fenicia Jezabel, asegurando el futuro reinado de la depravación. Acab y Jezabel, el dúo depravado. Acab fue un rey débil y fácilmente manipulable. Jezabel, la verdadera tirana. Su crueldad se manifestó en la persecución a muerte de los profetas de Yahvé. El ejemplo más notorio es el caso de Nabot. Cuando Acab deseó su viña, Jezabel tramó un complot de falsa acusación. Usó el sello real para condenar a Nabot por blasfemia y ordenó su lapidación. Una muestra de cómo usaban el poder legal para asesinar y robar. Sinri, Ela y otros. La furia del caos. La inestabilidad de Israel provocó una serie de reyes asesinos. Sinri, tras asesinar al rey Ela, exterminó a toda la casa real para consolidar su poder. Un baño de sangre dinástico que duró 7 días. Ela, por su parte, era un rey tan disoluto que fue asesinado mientras estaba borracho. Estos reinados fueron una muestra constante de la crueldad política, asesinatos, traiciones y purgas para mantener un trono inestable. Pasemos a hablar sobre el terror en el trono de David, o mejor dicho, de su descendencia. Manasés, el peor de todos, hijo del piadoso Ezequías. Manasés fue la antítesis. Su reinado de 55 años fue una masacre continua. Sacrificó a sus propios hijos en el fuego al dios Moloch, llenó el templo de ídolos y se dedicó al ocultismo. El crimen que más lo define, derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Se cree que esta purga incluyó el asesinato del profeta Isaías, aserrado en 2. Acaz, el rey sacrílego. Acaz fue un rey de Judá obsesionado con imitar las costumbres extranjeras más crueles. No solo adoptó la idolatría asiria, sino que replicó el crimen de Manasés al pasar a su hijo por el fuego. Un acto de infanticidio ritual. Su crueldad también fue de abandono. Cerró las puertas del templo de Dios, entregando la nación a la desesperación y la iniquidad. Atalía, la usurpadora, hija de Jezabel, llevó la sangre fría de su madre a Judá. Tras la muerte de su hijo Ocosías, Atalía vio una oportunidad para un golpe de estado y una limpieza étnica. Ordenó la masacre de todo el linaje real de Judá, buscando extinguir la casa de David. Solo el bebé Joás, escondido por una tía, escapó de su despiadado exterminio. Rehoboam, el tirano arrogante, hijo de Salomón, Rehoboam consolidó la división del reino con una crueldad basada en la arrogancia. Cuando el pueblo le rogó por menos impuestos y trabajos forzados, él respondió con una célebre frase: «Mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones». Su crueldad fue el uso de la fuerza y la opresión como herramienta de gobierno, llevando a Israel a rebelarse definitivamente. Hablemos ahora sobre tiranos y extranjeros y reyes que se salen de los cánones de la tribu de Israel. Nabucodonosor II, el destructor de Jerusalén. Este rey babilónico se convirtió en el azote de Judá. Su crueldad no fue solo militar, sino punitiva y simbólica.
Tras conquistar Jerusalén, ejecutó a los líderes y su acto más espeluznante fue forzar al rey Sedequías a presenciar el asesinato de sus propios hijos, para luego cegarlo y llevarlo encadenado a Babilonia. Un castigo diseñado para ser el último recuerdo visual del monarca caído. Sennacherib, el terror asirio. El rey asirio Sennacherib era famoso por su brutalidad y la propagación del terror. Sus inscripciones históricas, que concuerdan con el relato bíblico, se jactan de haber empalado a sus enemigos y desollado a los líderes. Ante Jerusalén, su crueldad se manifestó en la burla, aterrorizando a los habitantes con su poder y mofándose del Dios de Israel. Su ejército fue el motor de la aniquilación masiva. Balsasar, el sacrílego arrogante. El último rey de Babilonia, Belsasar, era conocido por su desenfreno y arrogancia. Su acto de crueldad fue de blasfemia. En medio de un banquete, ordenó traer los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén para beber vino y alabar a sus ídolos. Fue un acto de profanación deliberada, sellando su destino con la aterradora escritura en la pared, y su muerte fue inminente. Herodes el Grande, el infanticida paranoico. Herodes es la encarnación de la crueldad absoluta en el Nuevo Testamento. No era judío, pero gobernaba Judea bajo Roma. Su paranoia por el trono era tan intensa que ejecutó a su esposa favorita, Marianna, y a varios de sus propios hijos bajo sospecha de conspiración. Su crimen más infame, al escuchar del nacimiento del rey de los judíos, Jesús, ordenó la matanza de los inocentes, el asesinato de todos los niños varones de 2 años y menores en Belén. Herodes Antipas, el cobarde asesino. Hijo del grande, Herodes Antipas heredó la debilidad y la crueldad de su padre. Su crueldad fue de vanidad y miedo. A pesar de temer y respetar a Juan el Bautista, Antipas lo mantuvo prisionero. Presionado por su esposa Herodías y atrapado por la promesa que hizo a su hija Salomé tras su danza, ordenó la decapitación de Juan el Bautista para evitar la vergüenza pública, un acto de crueldad frívola que costó la vida a un profeta. 15 tronos, 15 almas que, con el poder en sus manos, eligieron la oscuridad. Sus historias meticulosamente registradas en la Biblia no son solo historia política, son advertencias atemporales. Nos enseñan que la mayor amenaza para el hombre no viene siempre del enemigo externo, sino a menudo de la persona sentada en el asiento más alto. Un legado de sangre, masacre y depravación que se convirtió en una constante trágica en la historia del pueblo bíblico. La corona de sangre sigue siendo un recordatorio de que la tiranía al final siempre se devora a sí misma.